Hola, espero que se encuentren bien. El versículo de hoy es una pregunta. Se encuentra en Job 12:9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Pregunta retórica. Fácil de responder para algunos y difícil de entender para otros. Empieza diciendo, ¿qué cosa de todas estas? ¿De qué está hablando o a qué está haciendo referencia? Para ello tenemos que leer los dos versículos anteriores, donde dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar, te lo declararán también. Y aquí es donde encaja nuestra pregunta. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Está hablando de la creación de Dios. Toda la creación de Dios muestra que existe un creador supremo, un creador todopoderoso. Como les decía, es una pregunta retórica, una pregunta como irónica, se podría decir. Como tipo, ¿acaso no sabes que la luna es redonda? Obvio. La pregunta es obvia. Es como, obvio que sí, ¿no? La creación no sabe quién es su creador. ¿Qué cosa de estas cosas puede no saber que Dios le ha hecho, que Dios le ha creado? El creador del cielo y de la tierra. Él los ha creado, todos los animalitos, las plantas, los árboles, las montañas, los valles, todo cuanto conocemos e incluso lo que no conocemos y lo que no podemos ver, desde las células, los átomos, y en ello se muestra que existe un diseñador, un creador inteligente, y ese es Dios. Para muchos de nosotros puede ser obvia la respuesta, pero para otros no lo es. Las cosas de Dios son tan fáciles de entender, son tan sencillas, que lo más importante que necesitas tener es la fe. Pero ¿por qué digo que pasa lo contrario? Pues porque es tan clara y sencilla que incluso un niño puede entenderlo, pero quizás un físico nuclear o científicos o filósofos, estudiosos más avanzados en grandes estudios, son aquellos que no creen en estas simples y sencillas y claras evidencias de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de que Dios dio origen al mundo y que Dios dio origen al ser humano y a todo lo que conocemos. Porque para ellos, en tratar de entender con su sabiduría la creación y la existencia del ser humano, se han perdido sus conocimientos. Pero cuando tú le dices a un niño que Dios ha creado el cielo, la tierra, las nubes, el cielo, las estrellas y los animales, el niño simplemente lo va a creer y va a saber que existe un Dios quien ha creado todo y cuida de todo lo que existe en el mundo. En el caso de entender que todo fue creado por Dios, no depende cuánto conocimiento más que el resto tengas tú, sino depende de la fe. Y vemos esto que dijo Jesús en Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, si no te haces como un niño, el tener esa fe de un niño, ese creer como un niño, porque te puede impedir creer en Dios el envanecerte en tus conocimientos. Lamentablemente los adultos les cuesta creer, como dice en Romanos 1, 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este versículo dice que habiendo conocido a Dios, Dios no es injusto, Dios se manifiesta a todo ser humano, Dios extiende su misericordia a todo ser humano,
no solo a algunos, sino que Dios se muestra a todos. Dios se ha manifestado a ellos porque Dios es justo y nos dio su amor para todos. Y Él se encarga que todos lo conozcan, pero como dice aquí, habiéndolo conocido, no lo reconocieron. Mejor dicho, no pueden probar que Dios no existe, a pesar de que puedan tener todo el conocimiento que han obtenido durante años en universidades, obteniendo grandes títulos y etcétera. A pesar de tener todo eso, ninguno es capaz de probar que Dios no existe. Entonces, la mejor manera de sacar a Dios de la historia es no reconociendo a Dios, ¿no? Simplemente evitando. Si no puedo probar que Dios existe, entonces simplemente no creo en eso. No lo reconocen en sus vidas, no lo toman en cuenta, sino que se envanecen en su propio conocimiento, creyendo saber más y se pierden en sus ideas y razonamientos. Pensando que son sabios, en realidad terminan siendo necios. Porque como dice en Proverbios 7:21, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo van a tener temor de Dios si no quieren aceptar que Dios existe? O si no quieren aceptar que la creación fue creada por Dios. Lamentablemente, a medida que el ser humano tiene la posibilidad, la capacidad de instruirse, de conocer más, esto debería llevarlo a entender más que Dios es el creador del universo, es el creador de todo lo que existe, de todo lo que nos rodea, es nuestro creador. Y en vez de reconocer eso, por lo contrario, todo ese conocimiento les aleja de Dios, todo ese saber simplemente quieren usarlo para quitar a Dios de la historia, de sacar a Dios de la ciencia, no queriendo aceptar la sencillez del Evangelio, ya que es más fácil creer que un Dios todopoderoso lo hizo todo con el poder de su palabra, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero como es demasiado simple, ellos buscan una complicada manera de explicar las cosas y el origen de ellas, llegando a conclusiones absurdas. Por ejemplo, ¿a quién no le han enseñado estas teorías en el colegio? Que todo comenzó con una explosión, la famosa teoría del Big Bang, y el otro, que provenimos de los monos o de un antepasado similar. No soy experta en estos temas, pero hay algunas simples conclusiones que podemos llegar acerca de estas teorías absurdas con respecto a que todo comenzó con una explosión. ¿Cómo se causó? ¿Quién causó esa explosión? Si se supone que la explosión es el principio de todo. Y otro punto, una explosión en ninguna manera puede crear un orden, sino que el efecto de una explosión es más bien el caos. Una explosión extingue, elimina lo que existe o desordena lo que está en orden. Una explosión no puede formar una estructura tan compleja como el cuerpo de un ser humano, o tan compleja como las montañas, o como un árbol, o incluso como un mosquito. Es completamente absurdo, no tiene una base, y por eso sigue siendo una teoría, pero lamentablemente nos lo enseñan como una verdad. Sí, usan la palabra teoría, pero no recalcan que una teoría es una idea. Y con respecto a que provenimos de los monos, ¿no? Podrían seguir evolucionando hasta la actualidad y tendríamos más pruebas de este proceso de evolución. Sí, se excusan diciendo que esta evolución se ha llevado a cabo en millones de años. Si la evolución fuera real, los egipcios hubieran podido momificar una prueba y hubieran dejado un vestigio de que realmente eso fue cierto. O los mesopotamios que hicieron sus registros escritos, ellos también pudieron haber registrado esa evolución. Si realmente, como una vez tuve una conversación interesante, una conversación curiosa con un profesor, le dije, si se supone que venimos evolucionando de un homínido, supongamos que es así,
Eso quiere decir que vamos a seguir evolucionando, ¿verdad? Él dijo, claro, por supuesto, vamos a seguir evolucionando. Pero tú no lo vas a ver porque esto se da en millones de años. Ok, aunque no lo vaya a ver, supongamos que podemos saber en qué nos vamos a convertir y si es que la evolución continúa. Y él me dijo, bueno, vamos a terminar siendo robots. ¿Es en serio? ¿Eso le suena lógico? De carne, hueso, estructuras tan complejas de los que estamos formados, de venas, tendones, va a terminar siendo pedazos de metal. Esa va a ser nuestra evolución. Que el conocimiento humano, que los estudios humanos sí pueden llegar a un cierto avance, pero si tú quieres quitar a Dios de esos estudios, realmente vas a terminar diciendo tonterías o cosas absurdas que con pensar solo un poquito pueden ser completamente destruidas. Pero la mayor razón para no creer en Dios no es el orgullo por tener mucho conocimiento y saber más que los demás, de ciencias, filosofías y estudios complejos. La mayor razón para sacar a Dios de la historia es justificar una vida de pecado. Y esto lo vemos cuando seguimos leyendo Romanos 1, del 23 al 32. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó en su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, porque negando a Dios, sacan a Dios de sus vidas y pierden el temor de vivir en pecado. Se dan carta libre de pecar y sabiendo, no es que ellos no sepan, no es por ignorancia, ellos saben que el pecado es transgresión a Dios. Por eso, lo que puede ser tan obvio de creer en que Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe, para ellos no es obvio. Y viven e incluso mueren tratando de dar otra explicación a la creación. Eso no significa que los que creemos en Dios somos más inteligentes, sino más bien que Dios nos da entendimiento y discernimiento para conocer estas cosas. Como Dios en su creación nos muestra que Él es el creador de todo. Cuando se escribe la creación en Génesis 1:1, vemos que se repite mucho cuando Dios crea las plantas y los animalitos, que dice lo hizo según su especie y su género. Vemos en la creación la creatividad que expresa Dios en la manera tan variable
de cómo hizo que las plantas y los animales se reprodujeran. Porque desde el momento que creó Dios, se sigue preservando esa especie. Y por otro lado, si analizamos el ADN, es aún más complejo, es una estructura completa donde se podría decir que está escrita nuestra información y solo alguien todopoderoso con ese poder ilimitado puede ser capaz de hacer seres tan complejos y un mundo tan complejo y completo, porque Dios es Dios y Él tiene el poder para hacerlo. Por ello, lo que puede ser lógico para nosotros, no para todos los seres humanos lo es. Toda su creación reconoce a su creador, pero lamentablemente muchos seres humanos no lo hacen. Y como siempre digo, esto no es para creernos, wow, superiores a los demás, que yo sí sé la verdad, que yo tengo la verdad y tú no lo sabes. No, sino para invitarles a conocer a ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que creemos en este Dios que es real, vivo y presente en nuestras vidas, y Él quiere ser la persona más importante en tu vida, quiere restaurar tu vida y quiere sacarte de esa vida de perdición que puedas estar viviendo, y que su amor está disponible para salvarte a ti en este día, para cambiar y transformar tu vida y para mostrarte esas grandiosas cosas en su palabra. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Job 12:9. Como siempre, en mi cajita de información les voy a dejar este versículo, pero esta vez también les voy a dejar la página de un experto en estos temas. Es un ingeniero químico, si no me equivoco, y tiene unos temas extraordinarios. Visítenlo. Todos sus materiales los publica de manera gratuita en Facebook. Aquí les dejo el link de su Facebook. También les voy a dejar unos versículos para que los lean y descubran cómo la Biblia ya revelaba algunos hechos del mundo antes que los científicos los descubrieran. Bueno, con esto les dejo y nos vemos la próxima.